manera muy especial quiero saludar al doctor Guillermo Sánchez Luque, consejero de Estado, y al doctor Olimpo Morales Benítez, quien no solamente es el miembro de varias academias, de la Academia Colombiana de la Lengua, de la Academia Santanderista, presidente, en fin, sino además un hijo ilustre de un ilustre padre que fue miembro de esta corporación, como el doctor Otto Morales Benítez. Nos convoca al acto de hoy nos convoca la persona y la inteligencia del académico Hernando Roa Suárez, quien está aquí con nosotros en compañía de su esposa Rosa Margarita Vargas de Roa, de su hijo Alberto José, de su hija Margarita, de su hijo Santiago y de su nieto Jerónimo, a quienes también saludo de manera muy especial, muy cordial y muy afectuosa. Y por supuesto que saludo, y más faltaba, a la doctora Tatiana Dangond, quien es gerente de editorial Pirat Leblanc para Colombia, una persona que ha sido colega, compañera de viaje de la academia, de la corporación, de esta comisión de la mesa, en más de una oportunidad, desde que se encuentra al frente de la editorial, una de las más famosas, y quien además de su personalidad amable y alegre, como son las personas de su tierra, es una mujer a quien la distingue una especialísima inteligencia. Con el saludo pues a todos ustedes damos comienzo a esta sesión especial que tiene por objeto hacer la presentación del libro del doctor Hernando Roa Suárez. Dejé para el final un saludo igualmente especial para el doctor Alfredo Sarmiento Gómez, quien es el prologuista del libro del doctor Roa, quien además es un intelectual de primera línea en el país y por fuera de él. Es una persona que honra a su tierra en Colombia y que honra a Colombia en el exterior, y que ha querido aceptar la invitación que se le formuló para que diga unas palabras, las palabras de fondo en el evento de hoy. Bueno, las palabras de fondo las va a decir Hernando Roa, pero haciendo la lógica excepción en este momento, pues el doctor Alfredo Sarmiento es el que va a llevar la bandera desde el punto de vista académico en este evento, que de todas maneras tiene en el gran fondo la figura ilustre de Hernando Roa Suárez. Yo los invito a Hernando Roa, a Tatiana Dangond y a Alfredo Sarmiento, bueno, a Hernando Roa y a Tatiana Dangond a que nos acompañen en la mesa principal, dado que Alfredo Sarmiento se encuentra conectado desde el exterior, desde Bélgica, y va a estar con nosotros por la vía del acceso remoto. Continuamos entonces. Quiero ante todo expresar la complacencia de la comisión de la mesa por el evento que hoy se cumple, como ya lo dije hace un momento al saludar a todos los académicos a quien vuelvo a presentar mi saludo, y la complacencia obviamente es evidente, porque se trata de uno de los académicos más activos, más presentes, más preocupados por el suceso interno de la corporación y por el suceso externo de la corporación, por lo que los trabajos nuestros aquí y por lo que podemos proyectar hacia el país y hacia el exterior. Hernando Roa es un ciudadano que
tiene en la Academia de Jurisprudencia algo así como su propia casa intelectual, su hogar intelectual. Probablemente ha tenido varios, probablemente ha tenido muchos. Él es egresado de la Universidad Javeriana y probablemente esa fue su primer hogar intelectual. Fue profesor de varias universidades en Bogotá y fuera de Bogotá, y entonces esos han sido también sus hogares intelectuales. Fue rector universitario, fue director de la SAP y probablemente ese fue otro de sus hogares intelectuales. Pero cuando uno discurre, mira el transcurso de la vida ilustre de Hernando Roa a lo largo de todo su periplo académico, encuentra que ha puesto mayúsculas desde el punto de vista de su propio afecto frente a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Esas mayúsculas se denotan en la cara, se denotan en el espíritu, se denotan en la relación que tiene con sus amigos que son miembros de la Academia, se denota en su interés por la biblioteca de la corporación, la cual dirige con éxito como en todo lo que hace. Yo me uno en lo personal a las cosas que estoy diciendo, porque además me profeso admiración por Hernando Roa y me une a él una amistad especialísima, me une admiración por su periplo vital, me une admiración por su familia, por su matrimonio, por su esposa aquí presente, por la familia ilustre de su esposa que ha honrado a Boyacá y a Colombia, por los Vargas Rubiano, y me une afecto por sus descendientes, porque van a ser los continuadores de una estirpe que Hernando Roa y Rosa Margarita han venido consolidando a lo largo de su matrimonio y de su vida. Entonces, quiero reiterar esto públicamente. Hernando Roa sabe que esto que estoy diciendo es algo que siente la corporación a la cual pertenece, que siente la academia, que cada académico podría suscribir sin ningún problema lo que estoy diciendo frente a él, porque además de que nos enorgullece decirlo delante de su presencia, nos enorgullece también decirlo en su ausencia, porque es una persona que, como no tiene dobleces, pues de él se puede decir lo mismo en su presencia que en su ausencia. Quiero pedir a los presentes en el Salón Vélez García de la Corporación y a los presentes por la vía del acceso remoto un aplauso por todo lo que significa Hernando Roa como jurista, como ciudadano, como miembro de esta corporación y como miembro vástago de una familia ilustre. Paso ahora el micrófono, paso la palabra a la doctora Tatiana Dancont, gerente de Tirant Loblanc, la editorial, gerente para Colombia de la editorial Tirant Loblanc. Encantada de estar aquí nuevamente en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que es una corporación que sin duda reúne a los más ilustres juristas de este país y que además es un centro de conocimiento y de prestigio desde el cual se irradian estos valores que necesita el derecho, y aprovecho esta oportunidad para desearles a todos un feliz día del abogado. Como siempre, manifestar el agradecimiento que tiene Tirant Loblanc hacia la Academia, sus directivas, al doctor Augusto Trujillo, que ha sido esencial para alcanzar esa presencia y conocer muchos más autores en este país, y como ha dicho previamente, viajar de la mano de la Academia en diferentes eventos y fortalecer el trabajo que se adelanta desde acá y que adelantamos desde la editorial.
Hoy es un día muy especial porque estamos presentando ante una comunidad jurídica muy prestigiosa y una comunidad también de amigos tres tomos que han sido elaborados durante 50 años de periodismo de opinión del doctor Hernando Roa Suárez, que es un autor absolutamente excepcional, y quiero decir con esto que el desarrollo de este proyecto editorial en lo personal me ha enriquecido enormemente, porque ha sido conocer la historia política de Colombia y con la historia social y económica del país a través de diferentes columnas de opinión que hablan de liderazgo, de las crisis que ha enfrentado Colombia por la lucha contra el narcotráfico, las crisis de valores que se han derivado de todo el conflicto armado, también las negociaciones, y sobre todo ver estos hechos históricos que a veces algunos los alcancé a vivir, pero otros no hacen parte de mi generación, verlos de una forma reflexiva y que le permitan tanto a mi generación como a las generaciones venideras entender cuál ha sido la historia política y social del país. Estas obras que hoy presentamos son el resultado de esos 50 años de periodismo, pero también de una persona que ha tenido una formación para entender el país desde la educación, desde la formación de nuevos líderes y servidores públicos, por el papel tan relevante que ha desarrollado y que desarrolló el doctor Hernando Roa en la ESAP. Y también quiero decir que en lo personal, nuevamente, cuando trabajábamos estas obras, usualmente la agenda de todo el mundo hace que las reuniones tengan que ser de una hora, media hora máxima. Yo despejaba agenda por lo menos gran parte del día para escucharle las historias de Alberto Lleras y cómo había impactado la creación de la SAT dentro del país. Quiero resaltar esto porque es muy importante, dada la coyuntura social que estamos viendo, la coyuntura política. A veces olvidamos cuáles son esos hechos históricos que han agobiado, pero que también han hecho de este país un país que siempre ha salido adelante de todas estas situaciones, y el doctor Roa es una muestra de eso, una muestra de una gran vocación hacia lo público, no solamente desde una perspectiva de la opinión pública, sino también como formador, como una persona que tiene una inmensa generosidad para compartir su conocimiento y sus experiencias. Así que en nombre de Tirando Blanc, yo creo que estos tres tomos son, a su vez, un manual de periodismo de opinión muy necesario para los nuevos columnistas, un manual también de historia política de Colombia y un manual de liderazgo. Esto es esencial y hay que decirlo. Hay que formar líderes, y lo hemos hablado, doctor Roa, en diferentes momentos, pero esos líderes también tienen que conocer cuál ha sido la historia de este país. Y qué mejor manera que hacerlo a partir de columnas que fueron escritas justo en esos momentos críticos y desde una visión siempre muy integral, muy ética, y una perspectiva que sin duda irradia los principios y los valores de un Estado social y democrático de derecho. Así que al doctor Roa, un agradecimiento en nombre de Tirando Blanc por confiar en esta editorial, por dedicarnos tardes y días para ilustrarnos sobre todos los posibles temas que ha vivido, que son muchos en realidad, y por además compartir y hacer el trabajo riguroso de reunir estas columnas en diferentes temas. Hoy presentamos estos tres tomos que, como digo, abordan desde historia, que se pueden mirar desde la perspectiva de la historia política del país, desde cuáles han sido y cuáles deben ser los caminos hacia el futuro de Colombia, y sobre todo cuáles son esos líderes que pueden ser un referente, un faro para los nuevos liderazgos que se están generando en Colombia. Y bueno, no solo para mi generación y las futuras generaciones, para la generación del doctor Roa es importante recordar todo lo que han vivido, de modo que nunca se les olvide lo que ha pasado. Así que muchísimas gracias, doctor Roa, y aprovecho también para agradecer al equipo de Tirando Blanc, que además ha trabajado muy juiciosamente con el doctor Roa, a Fabio y a María Soledad, y quiero decir que nunca he visto un autor tan riguroso, porque se ha sentado tardes completas a revisar una y otra vez estas publicaciones que hoy les presentamos ante esta corporación tan importante como es la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Alfredo Sarmiento Gómez, quien está conectado desde Bélgica por la vía del acceso remoto. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es excepcionalmente interesante poder hablar con las personas de la Academia de Jurisprudencia sobre la historia del país. Entonces, agradeciendo a todos sus palabras y toda su presencia, quisiera decir
Pues voy a decir el prólogo de lo que corresponde a esa magnífica obra de Hernando Roa. Leer la obra Construcción de la Democracia es conversar con el concienzudo y profundo trabajo en el que Hernando Roa Suárez supera con creces la sugerencia del subtítulo de que se trata solamente de 50 años de periodismo de opinión. Es un diálogo con una vida de reflexión comunicada a través de la palabra. Son 50 años de análisis crítico sobre temas centrales de la historia contemporánea de Colombia, presentados por un humanista moderno, para el que ningún tema del desarrollo humano y la construcción social del país le son extraños, cuyo objetivo básico es entender y transformar la realidad colombiana. La reflexión de esos 50 años se orienta a impulsar el reto inacabado de la sociedad colombiana de construir democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según la profunda expresión de Lincoln en Gettysburg en 1863. Reconocida como una finalidad fundamental para los formadores, expresada en su papel de testimonio de fe en la formación como la vía óptima para alcanzar sociedades más igualitarias que impulsen a los jóvenes a la construcción de una verdadera sociedad democrática real, participante, activa, justa, pacífica y libre. Hernando lleva al lector a observar y reflexionar con una reiterada actitud de conciencia crítica sobre elementos fundamentales del desarrollo individual y colectivo de Colombia. Una mirada que discute las coyunturas políticas de la promoción y aprobación de la Constitución del 91, de 1991, discute los temas centrales de la administración pública como gestión de calidad y del ejercicio político, tales como la gobernabilidad y la participación. Presenta un selectivo panorama histórico de los liderazgos donde se encuentra Bolívar, Mussolini, De Gaulle y Obama, entre otros. Analiza la importancia de la ciencia y la pedagogía, pero también el carácter de las diversas revoluciones latinoamericanas. Dedica además una buena parte de sus artículos a la literatura, la pintura, la música, la danza y el arte como elementos forjadores de la cultura del país. Es una mirada integral de la sociedad colombiana. Es el humanismo en su expresión universal, que se forja en los contextos cambiantes de la coyuntura histórica, en la vida y el pensamiento de maestros colombianos ilustres, sumergidos en un pensamiento cosmopolítica diverso y multidisciplinar, como Fernando Inestrosa Forero y Alfonso Borrero Cabal, y en lecciones que se deducen de grandes personalidades universales de muy diversos orígenes y tendencias, de Hitler a Kennedy, de Gandhi a Mussolini. La columna vertebral que le da unidad a esta mirada enciclopédica es el convencimiento de escribir, que escribir es un camino para aprender a pensar, a decidir, a comprometerse para servir, crear y ser. Puede afirmarse que se trata de la necesidad de comunicar para enseñar a reflexionar, para promover los cambios sociales y para impulsar la contribución de nuevos conocimientos. La comunicación como una poderosa herramienta en la actual sociedad global del conocimiento. Hernando es ante todo un humanista académico, un orgulloso docente universitario. Su comunicación a través de la escritura es al mismo tiempo una reflexión profunda y crítica sobre la realidad vivida de la organización social que enseña a conocerla, entenderla e impulsar su perfeccionamiento. Una prolongación de la cátedra a través de los medios de comunicación para propiciar la controversia y el intercambio de pensamiento propio de una sociedad moderna, poliideológica, polirreligiosa, para entender crítica y orgullosamente la riqueza y las oportunidades que produce la heterogeneidad de culturas y naciones que constituyen nuestro país. La comunicación que se realiza no solo con múltiples ideologías, sino en expresiones de muy diversa naturaleza.
con la creación literaria que no por belleza y armonía pierde fuerza en la crítica a la dictadura que en el otoño del patriarca hace Gabriel García Márquez o en su obra Yo no vengo a decir discursos. O cuando con calidad artística comparable presenta el asco por la barbarie de la violencia política expresada en la fuerza testimonial de un conjunto de pinturas de Botero. Y se analiza también el rechazo visceral al autoritarismo en la obra de Vargas Llosa, donde la excelente forma literaria solo le agrega más energía y poder de convicción para enseñar que el autoritarismo envenena el futuro de un país y crea hábitos y prácticas malsanas. Una comunicación que se expresa en la política cuando es democrática y ejercida con un liderazgo basado en el servicio a la gente y no en la dominación ejercida por la razón de la fuerza, por esos dementes que no han sido capaces de utilizar la fuerza de la razón. Una comunicación que crea puentes entre la academia que reflexiona críticamente y el periodismo que define el Estado de Derecho capaz de producir, cuando sea necesario, el estado de indignación como fase superior del estado de opinión. Cerca de la tercera parte de esta reflexión de una vida convertida en testimonio periodístico se dedica a la política. Una, una política leída y analizada en los protagonistas latinoamericanos y nacionales, papel de control social, conciencia crítica, valor humano que no desfalleció en los casos de Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, ante los cuales el llamado de Hernando fue impedir que el vicio organizado y la absurda corrupción penetren. Un libro al servicio de la formación pedagógica de los demócratas, que se expresa muy claramente en la forma como cada uno de sus 20 capítulos se acompañan en una bibliografía especializada que se selecciona con diálogos y talleres de discusión. Discusiones sobre liderazgos políticos, gobernabilidad y cultura. Se induce así a la reflexión sobre los demócratas paradigmáticos y los dictadores, sobre predicadores de la guerra como Hitler y profetas de la paz como Gandhi. Definitivamente este libro es un aporte para acompañar la docencia y la reflexión sobre la democracia en el periodismo, en las tertulias intelectuales y en las aulas universitarias. Un mensaje básico en la construcción de la democracia es la concepción de la política. Una concepción que combina magistralmente la mirada de Platón, que en su diálogo Protágoras, donde el más famoso sofista de la época define la política como un conocimiento que se puede enseñar como las demás materias, pero donde Sócrates lo controvierte, porque la política debe permitir la formación en el honor y la justicia, que exige una excelencia moral, más allá del conocimiento y hasta el compromiso de la búsqueda de verdad y la excelencia ética individual y colectiva. También adiciona la afirmación aristotélica, el bien en política es la justicia. Mensaje válido para la Colombia de hoy, 25 siglos después de haber sido pronunciados por el Estagirita. La naturaleza arrastra instintivamente porque el hombre, cuando haya alcanzado toda la perfección posible, es el primero de los animales, pero el último cuando vive sin leyes y sin justicia. Nada hay más monstruoso que la injusticia armada. La justicia es una necesidad social, porque el derecho es la regla de la vida para la asociación política. En la aplicación práctica, Hernando considera la política como un arte y una ciencia social, es decir, un pensamiento reflexivo y sistemático para entender la situación actual e identificar cuidadosamente sus causas, como ciencia,
para aplicar, sistematiza las causas para poder realizar transformaciones, pero especialmente la ciencia social es una forma de lograr desarrollo de los individuos capaces de autonomía y reconocimiento de su papel en la comunidad nacional, pero inmersos en la construcción de instituciones colectivas que multiplican muchas veces la capacidad individual y le permiten generar normas de comportamiento y organizaciones. Los ensayos sobre Marx y Weber cumplen el objetivo académico que Fernando tiene como leitmotiv de su trabajo. Como académico, dice, debemos aprender de las reflexiones críticas serias del conocimiento donde quiera que se encuentren. No se demoniza ni se sacraliza ninguna ideología. El verdadero intelectual debe estudiarlas y discutirlas todas, pero además complementan el individualismo metodológico del liberalismo con el análisis de los efectos que sobre el comportamiento humano se producen colectivamente como necesario contexto para que para ser legítimo debe ser discutido pública y democráticamente, pero para ser eficaz debe ser exigible socialmente. El carácter pedagógico en el mensaje de la política se aprecia en la reflexión de los casos de grandes líderes. Desde Bolívar, que impulsa la Declaración de Angostura, donde afirma que el sistema de gobierno más perfecto es el que produce la mayor felicidad, seguridad social y estabilidad política. Siguiendo con Uribe, que resalta la necesidad de lograr que los políticos sean más estadistas y los intelectuales más políticos y activos en el accionar democrático, mostrando la fuerza de Gaitán en su denuncia de la corrupción oligárquica, trayendo la reflexión sobre Gandhi y su capacidad de lograr una vía pacífica para superar la violencia que suponía una guerra de independencia contra una potencia como el Imperio inglés, contrastando con los líderes del fascismo italiano y el nacionalismo alemán para mostrar los peligros, las inconsistencias y el destino de los regímenes irracionales conducidos por líderes totalitarios. La justicia como base del Estado es en la mayor parte de las constituciones modernas, que desde 1991 ha quedado definida al definir al país como un Estado social de derecho. Ha quedado atrás la idea de Hobbes de que el miedo a la anarquía es la base del Estado. Los abusos de algunas naciones se basan en esa idea que podría simplificarse diciendo: si usted asusta lo suficiente a su pueblo, la seguridad está por encima de la justicia. Idea que contrasta con la mirada del gran teórico político del siglo XX, John Rawls, quien demostró que en una sociedad moderna la justicia entendida como imparcialidad y equidad es la base del orden social. Un Estado social de derecho significa que la organización colombiana se debe basar en la equidad, tal como Hernando Roa lo expresa en su texto, pero también en sus consideraciones sobre el liderazgo político del siglo XXI se expresa el principio de realidad que ha agregado Amartya Sen con su idea de la justicia. Aún si no logramos instituciones perfectas, debemos luchar como sociedad contra situaciones abiertamente injustas, de manera que construyamos cada día sociedades cada vez mejores. En su ensayo de gobernabilidad democrática la define como la capacidad del sistema para ejecutar políticas públicas que permita la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, que asegure la estabilidad, facilite la comunicación ética entre gobernantes y gobernados y permita una acción eficiente y eficaz, para lo cual necesitamos líderes bien formados y con responsabilidad histórica. La administración pública, la reflexión moderna ha resultado la importancia de aprender de los desarrollos de la gestión privada en el manejo eficaz y eficiente de recursos humanos, físicos y financieros. Pero también ha mostrado la necesidad de reconocer que la rentabilidad es la finalidad dominante de la actividad administrativa privada
que debe superarse en la administración pública con la combinación de múltiples objetivos en sus resultados: equidad, eficacia, universalidad, satisfacción de las expectativas sociales. Para lograrlo se requiere una formación interdisciplinar y un impulso decidido a la investigación y la evaluación. La reflexión y el conocimiento profundo de los comportamientos humanos deberían tener un puesto central en la actividad académica de la formación de los administradores públicos. Además de tomar conciencia de que en el presente siglo el cambio es más rápido y profundo, lo cual también exige formación continua con visión universal para que el país se pueda insertar en la sociedad global con visión en la visión global del conocimiento. En esta dirección, Hernando hace énfasis en la entrevista a Mario Bunge acerca de la finalidad de toda reflexión flexible, de toda reflexión científica, perdón. Ante la pregunta, ¿cómo ve el futuro de su ciencia?, Bunge hace notar que calificar el futuro de la ciencia depende de su orientación hacia los objetivos de la sociedad. En síntesis, la construcción continua de la democracia exige una ciencia política basada en la justicia y en la búsqueda de la equidad. Una sociedad que desarrolle la excelencia del conocimiento, la ética del comportamiento colectivo y la capacidad de entender y transformar eficazmente la realidad. Se trata de caminar hacia un futuro colectivamente construido, profundamente reflexionado en la búsqueda del bien para todos. El cumplimiento de uno de los retos más difíciles en la construcción de la democracia en Colombia es formar una nación de personas iguales en sus oportunidades, logros y derechos humanos, pero orgullosos de su diversidad, por la riqueza que significa su heterogeneidad de naciones, etnias, regiones, culturas, ideologías religiosas y políticas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alfredo Sarmiento. Tiene la palabra el académico Hernando Roa Suárez. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Doctor Augusto Trujillo Muñoz, presidente de la Academia Colombiana de Políticas. Señores vicepresidentes, Rafael Bravo Arteaga y Saúl Sotomonte Sotomonte. Señor secretario general José Celestino Hernández Rueda. Señores académicos, doctor Alfredo Sarmiento Gómez y señora Carmen Adán, doctores Sánchez y Morales Benítez, doctora Tatiana Dangón, señores rectores y decanos, señores y señoras académicos, asistentes y virtuales. Rosa Margarita, Ana José, Margarita, Mario y Jerónimo, Santiago, Juli, Luciano y Emiliano, muy queridos invitados especiales, señoras y señores. Construir democracia y fortalecerla es tarea de los colombianos, éticos y demócratas. Es muy grato tener el gusto de presentar ante ustedes esta obra editada por Tirano Holanda para Iberoamérica, complementando lo que magistralmente han expuesto Augusto, Alfredo y Tatiana. ¿De qué se ocupan estos volúmenes que han sido construidos cuidadosamente durante tanto tiempo?
de construir democracia, especialmente en Colombia y en América Latina. Aquí están plasmados parte sustantiva de mis desvelos, cuestionamientos, hallazgos, diálogos, estudios, investigaciones y las gestiones político-administrativas y co-creativas conducentes a la fundación de la primera escuela de alto gobierno de Colombia, reconocida internacionalmente en 1997, y que estamos celebrando 25 años. Asimismo, las labores durante 6 decenios de trabajo académico y 50 como periodista de opinión en El Tiempo, en El Espectador y en El Mundo. Hablemos brevemente sobre la experiencia de la columna. Mantener una columna de opinión ha sido apasionante y enriquecedor. El ejercicio es definitivamente estimulante e invita a la reflexión para que desde el interior de la práctica universitaria se discierna con la rigurosidad que exige el periodismo sobre temas de interés público. Notemos que la tensión que se produce al escribir columnas es una incitación a la creatividad y al ejercicio de la vocación periodística. Mas también la vocación es pedagógica y política. Debo decir entonces que he disfrutado todas y cada una de estas cuartillas que se han desgranado una a una, impulsadas principalmente por el proceso de la reflexión desde el interior de nuestras aulas universitarias. Ha sido un esfuerzo por traducir a un lenguaje asequible para amplios sectores de la población las elaboraciones provenientes del trabajo académico. Son apuntes universitarios abiertos al diálogo y a la controversia, propias de quien ha tenido una vocación democrática irrevocable y una inmensa preocupación frente a las consecuencias de los regímenes de facto o a las dictaduras de cualquier tipo, de derecha o de izquierda. Las he conocido, algunas las he sufrido, aunque me he cuidado que no se sepa mucho. No olvidemos, las dictaduras dejan lesiones que son muy difíciles de curar. Para el lector cuidadoso, los miembros de las comunidades de nuestras facultades de periodismo y comunicación social, y para las organizaciones gremiales, la columna ha sido una invitación permanente a la elaboración precisa, a la profundización en temas relevantes como los vinculados al universo temático y a formarse como periodistas de opinión. ¿Cuánto tenemos que avanzar en estas materias ahora? ¿Cuánto por descubrir y aprender a construir y reconstruir? Mas también ha sido una oportunidad para cultivar nuestro lenguaje. ¡Qué buen lenguaje nuestro! ¿Y qué complementamos a propósito del origen del texto? Digamos que la presente elaboración me ha permitido congregar aspectos significativos de mi evolución en el intervalo comprendido entre abril del 69 y abril de 2023 que deseo compartirles. Ha sido una tarea ardua que ha facilitado acercarme a la comprensión de temas políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales a nivel nacional e internacional,
por parte de un ciudadano que nació cuando Occidente iniciaba el drama de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra ahora en medio de una sociedad permeada por la globalización, el replanteamiento de sus valores, la crisis ambiental, la reformulación de los procesos de desarrollo centrados en la significación de lo humano, el injusto sacrificio de hombres, mujeres y niños en Ucrania, las crisis de las democracias y el avance de los procesos de paz en Colombia después de 75 años, 1948 a 2023, de vivir diversas clases de violencias. Ocupémonos ahora de algunas relaciones entre el periodismo y el liderazgo político. Y les prometo que no me voy a extender mucho. Debido al área de mi especialización en ciencia política y derecho público, y al interés que me despertaba el conocimiento de la vida y obra de grandes estadistas y pensadores, fui descubriendo paulatinamente la relación de los líderes de diversos sistemas políticos con la vocación de escribir. Para pensar solo en algunos del siglo XX, encontramos a Charles de Gaulle, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Vladimir Ilich Lenin, León Trotsky, Mao Zedong, Ernesto Guevara Che, Fidel Castro, Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Sanna Marin, Jacinta Ardern, Salvador Allende, Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Darío Echandía, Jorge Eliezer Gaitán, Eduardo Santos, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Laureano Gómez, Mariano Espina, Alfonso López Miquelsen, Luis Carlos Galán y el señor presidente Gustavo Petro. Como ustedes comprenderán, es muy diversa la significación, orientación ideológica, liderazgo, papel histórico real y creativo de cada uno de estos líderes, pero ejercitaron la pluma como una herramienta de su vocación política. Quisiera observar que lo que hace años eran colaboraciones esporádicas, ahora se me presentan como exigencia permanente de una vocación y una disciplina que me invitan a comprometerme a servir con reflexiones compartidas, especialmente con los lectores, académicos y educandos, en los términos que con gran propiedad señaló el señor presidente de nuestra academia. ¡Qué bello oficio! ¡Cuánta responsabilidad! ¿Cuánto tenemos que hacer en Colombia para mejorar la calidad del periodismo de opinión analítico y la formación integral de nuestros líderes? Anotemos que en el ejercicio de la labor periodística he buscado facilitar el surgimiento del pensamiento crítico y abrir la esperanza en una sociedad más humana, y como Alfredo Sarmiento lo expresó claramente, en paz y en vías de institucionalizar un desarrollo sostenible. Hoy no tengo duda, escribir periodismo de opinión es un camino para aprender a pensar, a decidir, a comprometerse, para servir, co-crear y ser. Y entonces,
¿Cómo construir democracia? Muy sencillo, interdisciplinariamente. Sí, necesitamos construir democracia económica, política, social, cultural, ambiental, justa, libre y en vías de construir una nueva sociedad. No se trata de crecer, sino, como sostuvieron tratadistas económicos, desde los 60s, de desarrollarnos. Se habló en ese entonces de diversas etapas del desarrollo, en los términos de Rostov. Posteriormente se sostuvo que se habían presentado décadas perdidas para el desarrollo en América Latina. Ahora hablamos con propiedad el lenguaje de Naciones Unidas. Sí, necesitamos construir democracia económica que fortalezca al Estado, como sustentó el gran tecnócrata, profesor, escritor y ministro Guillermo Perry Rubio. Qué difícil ha sido nuestro proceso. El debilitamiento del Estado comenzó a producirse en el gobierno de Misael Pastrana con el acuerdo de Chicoral y se profundizó posteriormente en forma politiquera durante la administración de César Gaviria, muy hábilmente, por supuesto, sin obedecer a profundas convicciones democráticas, como lo había hecho siempre su predecesor político, Luis Carlos Galán. Él, Luis Carlos, sí tenía convicciones y por ellas fue asesinado. César Gaviria no impulsó los grandes macroproyectos propuestos por Luis Carlos. Así lo sostuvo públicamente Daniel Samper Pisani en la entrevista que está consignada en el libro. Vamos a construir democracia económica que contribuya eficiente y eficazmente a organizar planes de desarrollo sostenible como lo hemos sostenido, como lo hemos afirmado. Necesitamos construir democracia política, haciendo de ella un arte, un oficio y lo que es, en términos del siglo XXI, una ciencia. Y no lo que hemos tenido que ver en Colombia, especialmente a partir de 1970 hasta nuestros días, salvo excepciones, en los gobiernos de Virgilio Barco y Juan Manuel Santos, y son diferentes, pero cada uno nos dejó legados positivos. Otros se han apropiado indebidamente de lo público. ¡Qué horror! ¡Qué mal ejemplo para estas generaciones! ¡Qué gran daño le han hecho ellos sí a nuestra democracia! Mas los tomos se ocupan también de construir democracia social. Democracia que facilite enfrentar institucionalmente la estructuración de nuestras clases y estratos. Necesitamos una sociedad de clases sociales solidarias que no promueva su lucha, sino la inclusión y la igualdad. Esto es un deseo antiquísimo de Colombia y vale la pena luchar por una Colombia nueva, como lo sostuvo con precisión Rafael Uribe Uribe en el siglo XIX y los primeros decenios del XX. Y Rafael Uribe Uribe fue honrosamente de nuestra academia. Recordemos ahora que el maestro Darío Chandía, que también fue de la academia,
leyó bien a Uribe Uribe, aprendió de Murillo Toro y nos enseñó. El odio ha sido el opio de los colombianos. Es necesario entonces una nueva sociedad que conozca y promueva los beneficios creativos de la solidaridad e institucionalice las estructuras que la hagan viable. También necesitamos una democracia justa, que organice no solo el profundo postulado romano del suum quique tribuere, darle a cada cual lo que le corresponde, lo que le pertenece, sino que desarrolle en la práctica los postulados de nuestra Constitución en torno a la justicia social y la paz, que vertebran la totalidad de nuestra Constitución. Sí, necesitamos una democracia en paz, que se exprese políticamente en la ausencia de violencias abiertas, estructurales y culturales. No olvidemos la lección del maestro Bobbio cuando sostuvo: el problema de la paz es un problema de fondo. La paz es el bien absoluto, condición necesaria para la realización de todos los demás valores. Y sí que ayudó Bobbio en España y también en el 91 entre nosotros. Complementariamente, necesitamos una democracia libre, relacionada con todos los países sin sometimiento a potencia mundial alguna y con una cancillería integrada por expertos en la carrera diplomática. El sometimiento, el marginamiento y las divisiones de que hemos sido objetos históricamente deben cesar, y la diplomacia bien ejercida contribuye a este fin. Miremos, por ejemplo, a Itamaraty, en Brasil. Allí hay un ejemplo y hay caminos para que nos enseñen a fortalecer nuestra autonomía con calidad, profesionalismo y visión de futuro. Necesitamos una democracia cultural que se exprese en formas de ver, de vivir y de sentir. Una sociedad abierta, que no cultive por tanto valores dictatoriales, dogmáticos y atrasados. No necesitamos seres fanáticos. El fanatismo nos ha hecho un daño inmenso y lo sigue haciendo para el atraso del hombre en pleno siglo XXI. Necesitamos tener oídos para escuchar mensajes positivos y crítico-constructivos, pero no fanáticos. Cambiemos ligeramente de instancia y preguntémonos cuáles son, quizás, algunas de las cualidades complementarias de estos tres tomos a los cuales hizo referencia la doctora Tatiana. En primer lugar, las columnas no han sido organizadas cronológicamente, sino temáticamente. Como ustedes pueden confirmarlo, cada uno de los 20 capítulos está integrado al final por preguntas y bibliografía especializada, paginada. A lo largo de los tomos, el lector podrá encontrar 293 preguntas que le facilitarán comprender mejor el texto, hacer nuevas columnas, preparar bibliografía, procesos para sus tesis de grado y mejorar sus exposiciones. Notemos que algunos capítulos ya han sido utilizados
para preparar módulos en especializaciones, maestrías y doctorados. Adicionalmente, me permito insinuarles que disfruten la bibliografía especializada. Ella fue preparada durante 2 años de trabajo inolvidables en un cubículo especial de la Biblioteca Luis Ángel Arango, con la cooperación de esa gran profesional que es Lady Soto. Queridos asistentes, a construir democracia dedicaré los años que me quedan, porque esta patria, que es nuestro gran país, nos necesita libres, justos, democráticos, en paz y en vías de construir un desarrollo sostenible hasta el fin de nuestros días. Mil gracias entonces, Rosa Margarita, que me acompañó en estos 50 años de trasegar con mis columnas. Mil gracias al maestro Alfredo Sarmiento, que como ustedes lo han oído, nos ha dado una lección de la profundidad de sus análisis. Mil gracias al presidente de la Academia y a Tatiana Dangond por sus generosos comentarios y reflexiones. Mil gracias, Augusto, por lo que has dicho. Y es cierto. Mil gracias a Hernando José, que contribuyó a la edición de los libros sobre el liderazgo político y la primera edición de Construir Democracia, que editó la Universidad Pedagógica Nacional en 2005. Mil gracias a Margarita, Mario y Jerónimo por su estímulo, y a Santiago, Juli, Luciano y Emiliano por su creativa compañía, y a ti, Lorenzo, por tu presencia en este acto solemne de tu tío. Mil gracias a los señores rectores, decanos, académicos y colegas profesores que me animaron para llegar hasta aquí hoy. Su presencia ha sido reconfortante. Mil gracias a los inolvidables alumnos de la Escuela Superior de Administración Pública, donde consagré 25 años de mi grata vida pedagógica, administrativa y política. En esa escuela y en la Universidad Pedagógica Nacional, bajo la rectoría de Óscar Ibarra, se fragó parte sustantiva de esos 3 tomos, lentamente. Mil gracias a Fabio Rodríguez, que me acompañó a editar las 1475 páginas de los 3 tomos en la forma precisa que señaló Tatiana. Pero mil gracias a ti, como gerente de Tirando Blanca, por tu consagrada labor editorial para Iberoamérica. Mas es conveniente que este público sepa que la próxima profundización de tus estudios en políticas públicas te habilitarán, estoy seguro, para destinos superiores en la Colombia del futuro. Unas especiales gracias debo dar a mis queridos compañeros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que desde marzo de 2017 han acompañado gratísimamente mi labor intelectual. Aquí he disfrutado, y eso debe saberse, de un agradable, intenso y respetuoso ambiente académico. Sí, Augusto, la Academia Colombiana de Jurisprudencia ha sido mi hogar intelectual, con todo lo que se deriva de allí. Y tú tienes un papel fundamental en esa labor que se ha realizado en esta academia
durante los últimos años. Mil gracias a todos y cada uno de los que contribuyeron a que esta obra tuviera un final feliz. Mil gracias a todos los presentes directamente y los que están vía satelital por su presencia y solidaridad. Mil gracias a todos. Para finalizar, quiero pedirle a los miembros de la corporación que vengan a la mesa principal y acompañemos con un saludo a Hernando Roa oficialmente antes de que levantemos la sesión, y abajo todos vamos a saludarlo de manera afectuosa. Pero quiero que Hernando sienta que de manera oficial, todavía dentro de la sesión, no solo la Comisión de la Mesa, sino los académicos presentes le van a dar un abrazo.